Comprender el enraizamiento acelerado de una rama exige observar el proceso no como un truco aislado, sino como un fenómeno biológico completo en el que intervienen interacciones químicas, estructurales, ambientales y fisiológicas profundamente entrelazadas. El propósito de este análisis es desplegar, con precisión descriptiva y reflexiva, el principio que permite que una porción de una planta desarrolle raíces en un tiempo sorprendentemente corto. Se examinan las razones detrás de cada paso, por qué funcionan, por qué importan y por qué pueden transformar la manera en que abordamos la propagación vegetal desde un punto de vista científico, práctico y filosófico. Este recorrido no es narrativo, es una explicación extensa, diseñada para iluminar los mecanismos invisibles que hacen posible que una simple rama se convierta en una nueva vida completa. El fundamento biológico del enraizamiento acelerado. El primer aspecto esencial para comprender por qué una rama puede enraizar con rapidez es reconocer que la planta posee una capacidad inherente de regeneración. Este fenómeno no ocurre por azar. Está impulsado por señales bioquímicas que se activan cuando la planta percibe una herida. La razón detrás de esta respuesta es evolutiva. La supervivencia vegetal se ha sostenido sobre la habilidad de reconstruir lo dañado, sellar cortes y volver a generar tejido funcional. Cuando una rama es separada, el tejido expuesto desencadena una reorganización hormonal que no solo busca cicatrizar, sino también reconfigurar la estructura celular para dar origen a raíces. Ese punto de corte se convierte, literalmente, en un centro de reorganización biológica. Allí, la planta redistribuye auxinas, moléculas fundamentales que orientan el crecimiento celular. Estas auxinas no operan de manera superficial, atraviesan rutas internas, desencadenando la formación de células llamadas meristemáticas, cuyo propósito es multiplicarse y diferenciarse. El porqué de su importancia radica en que estas células son las únicas capaces de transformarse en tejido radicular nuevo. El impacto profundo de este proceso está en que explica cómo una rama, aparentemente desconectada de su fuente de energía, puede renacer de forma autónoma. El rol decisivo de las auxinas y su concentración natural. Comprender las auxinas es comprender el corazón del enraizamiento. Estas hormonas se acumulan naturalmente en las puntas de crecimiento y cuando ocurre un corte, su concentración se vuelve aún más estratégica. Se desplazan hacia la herida porque la planta debe decidir, químicamente, qué hacer con esa interrupción. El porqué de esta migración es claro. Las auxinas favorecen la división celular y la división celular es la base misma de la creación de raíces. Lo que genera el enraizamiento acelerado es la presencia de una concentración elevada y sostenida de auxinas alrededor del corte. En condiciones naturales, esto podría demorar largo tiempo. Por ello, los horticultores replican o intensifican el proceso, utilizando promotores naturales como el agua de lentejas, el gel de aloe o la miel, cada uno actuando de manera diferente pero complementaria. El aloe, por ejemplo, aporta compuestos que regulan el estrés oxidativo, lo que permite que las células recién formadas no se degraden antes de transformarse en raíz. La miel reduce la proliferación de patógenos, creando un ambiente físico seguro en el que la planta puede trabajar su reconstrucción. El agua de lentejas introduce bioestimulantes proteicos que aceleran la multiplicación celular. El motivo por el cual estos elementos funcionan con tanta eficacia es su compatibilidad bioquímica. Ninguno compite con la señal natural de la planta, sino que la refuerza. En términos filosóficos, esto revela un principio de cooperación entre naturaleza y técnica, un punto donde el conocimiento humano no reemplaza a la vida vegetal, sino que la acompaña en su propio proceso regenerativo. La importancia absoluta de las condiciones ambientales. Para que una rama enraíce en tiempo récord, el ambiente debe convertirse en un aliado y no en un obstáculo. La razón fundamental es que las células recién formadas son extremadamente sensibles a la desecación. Por ello, la humedad elevada es más que un detalle.
es un requisito estructural. Sin humedad constante, la dinámica de multiplicación celular se ralentiza. Las membranas se vuelven rígidas, los intercambios osmóticos colapsan y la raíz incipiente pierde viabilidad. La temperatura también incide, no como un número aislado, sino como un regulador metabólico. Una temperatura templada acelera las reacciones bioquímicas involucradas en la diferenciación celular. Si es demasiado baja, la planta entra en letargo y nada avanza. Si es demasiado alta, la rama se estresa y comienza a consumir reservas internas, dejando menos energía disponible para construir nuevas raíces. La luz cumple un papel más filosófico que físico en esta etapa. No se necesita intensidad, sino orientación. La luz suave le indica a la rama que está en un entorno compatible con la vida. La ausencia total de luz podría aumentar humedad, pero impide la activación de señales metabólicas que preparan a la planta para su nueva identidad como individuo independiente. Así, no se trata solo de colocar una rama en un recipiente, se trata de crear un microecosistema controlado en el que cada elemento responde a una razón biológica. La estructura interna de la rama y por qué determina la velocidad de enraizamiento. No todas las ramas enraizan con la misma facilidad y la causa no es superficial. La estructura anatómica define la velocidad de respuesta. Una rama joven contiene tejidos aún flexibles, con canales abiertos y células activas. Esto permite que las auxinas se desplacen con rapidez y que la división celular se desate sin necesidad de una fase prolongada de adaptación. Por el contrario, una rama madura posee tejido lignificado, más rígido y menos propenso a reorganizarse. La razón de fondo radica en que los tejidos jóvenes necesitan incluso menos energía para convertirse en raíces, ya que su identidad celular no está completamente fijada. Son más plásticos, más versátiles. Esto explica por qué los esquejes tiernos enraizan con mayor velocidad. Biológicamente, ya están listos para cambiar, mientras que las ramas viejas deben romper patrones internos antes de iniciar el proceso. Examinar esto desde una mirada filosófica sugiere que la adaptabilidad, incluso en organismos vegetales, es un indicador de potencial regenerativo. La juventud del tejido no es solo una condición física, es una representación viva de la posibilidad y la flexibilidad. El secreto biológico final, la combinación entre señal hormonal, protección y estabilidad. El verdadero secreto para lograr raíces en poco tiempo reside en combinar todos los elementos mencionados en un solo sistema coherente. La señal hormonal impulsa el inicio del proceso. Los bioestimulantes naturales permiten que esa señal se mantenga activa sin interrupciones. La humedad y la temperatura crean un entorno que protege el tejido naciente. Las características anatómicas de la rama determinan la eficiencia del fenómeno. Este secreto no es un truco, es una sinergia. Si uno solo de estos elementos falla, todo se ralentiza. Si todos se integran, la rama no tarda en generar raíces visibles. El impacto de comprender esto es amplio. Transforma la propagación vegetal en un proceso consciente, donde cada decisión hecha por el cultivador responde a un porqué claro. El resultado no es solo un enraizamiento rápido, sino un entendimiento más profundo de la biología vegetal y de la lógica natural que sostiene su reproducción.